Un leñador de Pitt, en la península de Jutlandia, buscó combustible en la tierra en 1950 y encontró un rostro que lo miraba fijamente. No un cráneo, sino un rostro, con los ojos cerrados, barba incipiente en la barbilla, una expresión tenue aún legible después de 2500 años. Se avisó a la policía. Asumieron que se trataba de un asesinato. Se equivocaron por 2500 años. Su nombre es el hombre de Toland. No estaba solo. Se han recuperado más de 500 cuerpos de la turbera de Pitt, en Dinamarca, que datan de entre el 800 a.C. y el 200 de Cristo. Durante décadas, los investigadores pudieron observar lo que las turberas habían conservado: piel, cabello, contenido estomacal, la soga aún anudada alrededor de una garganta. Lo que no podían leer era el registro más profundo, el material genético, los isótopos incrustados en el cabello, como un diario geográfico escrito en química. Cuando la ciencia finalmente descubrió lo que Pitt había guardado, la historia de la Europa de la Edad de Hierro tuvo que reescribirse. La turbera de Pitt no es un paisaje espectacular. No se anuncia a sí misma. Se extiende plano y oscuro a lo largo de la península de Jutlandia, cubierto de musgo, prácticamente sin rasgos distintivos, sin llamar la atención de quien desconoce lo que ocurre en su interior. Lo que ocurre en su interior es extraordinario. El peat es vegetación descompuesta y comprimida, acumulada durante siglos. A medida que el musgo muere por capas, libera una molécula llamada sphagne que detiene el crecimiento bacteriano. El agua de una turbera de peat es ácida y casi completamente desoxigenada. Los hongos y las bacterias, los organismos responsables de la descomposición biológica, no pueden funcionar en esas condiciones. La materia orgánica, sumergida en peat, no se pudre como lo haría en cualquier otro lugar. Permanece suspendida en un estado de descomposición detenida que puede durar milenios. La misma acidez que detiene la descomposición actúa de forma diferente en distintos materiales biológicos. Los tejidos blandos, la piel, el cabello, los órganos internos y el contenido estomacal sobreviven. El fosfato de calcio, el compuesto mineral del hueso, se disuelve. Muchos cuerpos recuperados de turberas en Dinamarca conservan sus rostros con un detalle extraordinario y han perdido sus esqueletos casi por completo. La química preserva a la persona y borra el esqueleto simultáneamente. Es una de las paradojas más inquietantes de toda la arqueología. Solo en Dinamarca se han recuperado más de 500 cuerpos y restos óseos de la Edad de Hierro hallados en turberas. En el norte de Europa, la cifra asciende a miles, con importantes hallazgos en Alemania, los Países Bajos, el Reino Unido e Irlanda. La mayoría datan de la Edad de Hierro, aproximadamente entre el 800 a.C. y el 200 d.C., un periodo que abarca 1000 años de la prehistoria del norte de Europa, del que no existen registros escritos en Dinamarca. 3 individuos son pilares fundamentales de la investigación posterior. El hombre de Toland fue hallado en 1950 en la turbera de Balkov, en el centro de Jutlandia, por 2 hermanos que cortaban a Pitt para usarlo como leña. Su rostro estaba tan bien conservado que llamaron a la policía convencidos de haber encontrado a la víctima de un asesinato reciente. La datación por radiocarbono situó su muerte entre el 405 y el 380 a.C. El hombre de Groal fue hallado 2 años después, en 1952, en la turbera de Nebulgard, cerca del pueblo de Graval, también en Jutlandia. Un cortador de pe llamado Tag Busk Sorenson encontró un mechón de pelo rojo en la tierra. Había un cuerpo adherido a él. Inicialmente supuso que era un hombre local que había desaparecido años atrás. No era así. El cuerpo pertenecía a un hombre que había muerto en el siglo III
a.C. La mujer de Puldram fue encontrada en 1879 por un trabajador que cortaba peat cerca de Ramón, en el noreste de Jutlandia. A diferencia de la mayoría de los cuerpos de las turberas, estaba completamente vestida. Tenía aproximadamente 40 años. Había estado en el pit durante más de 2000 años y llegó a la superficie todavía con su falda puesta. Cada uno descubierto por gente común haciendo trabajo común. Cada uno tan bien conservado que el asesinato fue la primera suposición. Cada uno antiguo más allá de lo que el ojo puede medir. Durante décadas, el modelo interpretativo que rodeaba a estos cuerpos era simple. Las comunidades de la Edad de Hierro en Jutlandia se entendían como cerradas, limitadas localmente, insulares. La gente nacía, vivía y moría dentro de un radio geográfico estrecho. Se consideraba que los pantanos eran los cementerios de los criminales indeseados de la comunidad local, los marginados, las víctimas sacrificiales extraídas de la población inmediata. El historiador romano Tácito había escrito en el año 98 d.C. que las tribus germánicas ahogaban a sus deshonrados en los pantanos bajo obstáculos lastrados. Ese relato marcó la interpretación durante generaciones. Los cuerpos mismos complicaron la situación desde el principio. El cuidado mostrado a algunos de ellos era incompatible con su eliminación. La conservación era incompatible con cualquier expectativa. Y dentro del tejido había un registro que nadie en 1950 o 1879 poseía las herramientas para descifrar. La ciencia capaz de leerlo tardó otro medio siglo en llegar. El hombre de Toland fue encontrado en posición de dormir. Ese detalle importa. Estaba acurrucado de lado, con los ojos y la boca cerrados, su gorro de cuero sujeto bajo la barbilla con dos finas correas. Un cordón de cuero trenzado estaba enrollado alrededor de su cuello. Por lo demás, estaba desnudo. La postura no era la de alguien arrojado al agua, era la postura de alguien colocado allí. El examen forense confirmó lo que sugería la soga. Murió ahorcado. La cuerda había dejado surcos en la piel debajo de la barbilla y a lo largo de los lados del cuello. La radiografía mostró la lengua distendida, de forma consistente con la suspensión. Sus vértebras cervicales estaban intactas, lo cual es común en ahorcamientos donde la caída es corta y la muerte se produce por asfixia en lugar de una fractura de cuello. Tenía entre 30 y 40 años. Murió en algún momento entre el 405 y el 380 a.C. Su última comida fue examinada en la década de 1950 y reexaminada en 2021 con una metodología significativamente mejorada. Era una papilla, cebada, lino, pescado y persicaria pálida, una maleza que crece entre los cultivos de cebada, pero que se elimina habitualmente durante la trilla. No es alimento. Es un producto de desecho de la preparación de alimentos. Alguien la había añadido deliberadamente. El mismo ingrediente aparece en el contenido estomacal de Grauman. Un detalle presente en dos individuos distintos, separados por más de un siglo, sugiere que el patrón fue intencional. Un ingrediente ritual, no accidental. La muerte de Grauman fue menos ambigua en su carácter físico. Le habían cortado la garganta de oreja a oreja. La herida se extendía bajo la mandíbula en una sola incisión profunda. El reexamen forense confirmó que fue la causa de la muerte. Se había fracturado la tibia derecha poco antes de morir. Tenía 34 años. El análisis de sus huellas dactilares mediante microscopía electrónica reveló piel lisa, sin callosidades, sin evidencia de trabajo físico prolongado. Su última comida contenía los restos de más de 60 componentes botánicos, hierbas silvestres, granos de cereales, semillas recolectadas en el paisaje circundante
y rastros del hongo urgot. La amplitud de los ingredientes no correspondía al perfil de una comida invernal común. Murió en invierno o a principios de primavera. No había hierbas frescas ni bayas en su estómago. La mujer de Holdos llegó a la superficie todavía vestida. Solo eso la distinguía. La mayoría de los cuerpos encontrados en turberas se hallan desnudos, ya sea porque fueron depositados sin ropa o porque la materia orgánica se había deteriorado con el tiempo. Llevaba una falda de lana del PLA teñida originalmente de azul y púrpura. Una bufanda de lana roja sujeta con un broche de hueso de ave. 2 capas de piel de oveja superpuestas con el vellón hacia afuera. Debajo de todo, las impresiones en su piel sugerían una prenda interior blanca hecha de fibra vegetal, un peine de cuerno, una correa de cuero y una diadema de lana fueron encontradas en lo que parecía ser un bolsillo en la capa interior. Tenía un brazo amputado. La herida ocurrió en el momento de la muerte o cerca de ella. Tácito escribió que las tribus germánicas se deshacían de los cobardes y traidores en pantanos, esperando bajo obstáculos. Ese relato se convirtió en el marco predeterminado para entender estas muertes. No es del todo incorrecto, pero es insuficiente. Los ojos del hombre de Talland estaban cerrados. Su cuerpo estaba dispuesto. En la Dinamarca de la Edad del Hierro, la cremación era la norma abrumadora. Colocar un cuerpo intacto en agua en lugar de fuego no era el tratamiento de los refuegos, era una decisión. El registro físico de estos 3 individuos supera consistentemente lo que una teoría de eliminación criminal puede abarcar. Algo más estaba sucediendo en esos pantanos. El tejido contenía la evidencia. La pregunta era si la ciencia podría extraerla. Karen Margarita Frey es investigadora científica en el Museo Nacional de Dinamarca. La herramienta que aportó al estudio de los cuerpos hallados en las turberas no era genética, sino geológica. El estroncio es un elemento presente en casi todas partes de la naturaleza. Se encuentra en el suelo, es absorbido por las plantas y entra en los cuerpos de animales y humanos a través de la alimentación. Su utilidad para la arqueología reside en que su proporción isotópica, concretamente la proporción de estroncio 87 respecto al estroncio 86, varía según la geografía. Las regiones volcánicas producen una huella isotópica. Los antiguos terrenos rocosos precámbricos, otra. Y las plataformas de tiza y piedra caliza de Dinamarca, otra. Si se permanece en un mismo lugar el tiempo suficiente, esa huella se incrusta permanentemente en los dientes y los huesos. El cabello la registra secuencialmente. La raíz refleja los meses recientes, la punta, los años anteriores. Un mechón largo de cabello es una cronología geográfica escrita en química. Frey dedicó 3 años a desarrollar una técnica para limpiar muestras de cabello antiguo y extraer estroncio utilizable. El proceso debía eliminar la contaminación del propio entorno de la turbera, que posee sus propias huellas químicas. Cuando finalmente tuvo un método fiable, lo aplicó primero a la mujer de Holmo. El resultado se dividió claramente en 2 historias distintas. El estroncio en la piel de la mujer de HDRO era consistente con la geología local de Jutlandia. Era de Dinamarca. Esto coincidía con todas las suposiciones que el modelo existente habría predicho. Luego, Fari examinó los textiles. La prenda de fibra vegetal que llevaba debajo de su ropa de lana mostraba una huella de estroncio incompatible con cualquier terreno danés. Era consistente con rocas precámbricas geológicamente más antiguas, del tipo que se encuentra en el norte de Escandinavia, Noruega y Suecia. Su falda de lana contaba una historia aún más compleja. Había sido confeccionada con lana procedente de al menos 3 regiones geográficas distintas.
Una era local, dos no. La tela que llevaba puesta había cruzado Escandinavia antes de su muerte. Las implicaciones eran inmediatas y significativas. Se suponía que Jutlandia, en la Edad del Hierro, no tenía extensas redes comerciales. La opinión predominante sostenía que las culturas del norte de Europa, a principios de la Edad del Hierro, operaban en relativo aislamiento, con contacto e intercambio limitados a largas distancias. El vestuario de la mujer de Holiramos era una prueba física directa en contra de esa postura. La lana y las fibras vegetales se habían desplazado a lo largo de cientos de kilómetros. Alguien había organizado ese movimiento. Frey aplicó entonces el mismo análisis a la mujer de Herald. Encontrada en 1835, se conservaba tan bien que en una ocasión se la identificó erróneamente como una reina noruega medieval. La mujer de Herald tenía algo que ningún otro cuerpo hallado en una turbera podía ofrecer. Su cabello medía 50 centímetros de largo. Ese es el registro de estroncio más largo que se puede recuperar de un solo individuo. Representaba años de desplazamiento geográfico incrustados en un solo mechón. Sus dientes contaban la primera parte de la historia. El esmalte que se forma en la infancia mostraba una huella de estroncio consistente con la geología local danesa. Había crecido en Dinamarca. La punta de su cabello contaba algo completamente diferente. En los meses previos a su muerte, la huella de estroncio cambió. Se alejó de la línea base danesa hacia un perfil consistente con una región volcánica, el centro de Alemania, posiblemente el Reino Unido. Había estado lejos de casa cuando murió, o había regresado de algún lugar lejano en el periodo inmediatamente anterior a su muerte. Ambas mujeres habían viajado. Ambas terminaron en turberas danesas. Ninguno de los dos encajaba en el modelo de una criminal nacida en la localidad y eliminada por su propia comunidad. La investigadora Heather Gill Furking había propuesto durante años que los cuerpos encontrados en las turberas podrían ser de forasteros geográficos, personas que se habían casado con miembros de comunidades de otros lugares, viajeros, individuos que no se habían asimilado completamente y por lo tanto no fueron incinerados según la tradición local al morir. El estroncio le dio la razón y reveló algo aún más profundo. El mundo por el que se movían estas personas no era un mundo cerrado. Estaba conectado de maneras que la historia existente de la Edad de Hierro en Europa no había contemplado. El estroncio les indicó a los investigadores dónde habían estado los cuerpos de las turberas. El ADN les diría quiénes eran realmente. La lógica era sencilla. El material genético confirmaría el origen geográfico a nivel poblacional. Identificaría los linajes ancestrales. Establecería si los individuos eran locales o extranjeros en el nivel biológico más profundo y potencialmente revelaría cómo eran los escandinavos de la Edad de Hierro y de dónde provenían sus ancestros. El ADN rastreaba el movimiento a lo largo de una sola vida. El ADN rastreaba la descendencia a través de las generaciones. Juntos producirían una imagen que ninguno podría producir por sí solo. El problema era la turbera misma. La misma química ácida que preservó el rostro del hombre de Taland disolvió su ADN. La acidez, la humedad, la actividad microbiana y el simple paso del tiempo actúan en contra del material genético. Las condiciones que hicieron que las turberas danesas de Pitt fueran excepcionales para la preservación de tejidos blandos, las convirtieron en uno de los entornos más hostiles de la Tierra para la recuperación de ADN antiguo. Investigadores que trabajaban en el perafrost siberiano o en desiertos de hielo habían extraído secuencias genéticas antiguas con relativa fiabilidad. Dinamarca no era ninguna de las dos. El pete era húmedo, cálido en comparación
y ácido en toda su extensión. Nadie esperaba que sobreviviera ADN utilizable en esas condiciones. El hueso Preuss, en la base del cráneo, es el hueso más denso del cuerpo humano. Protege el oído interno y, al hacerlo, protege cualquier material genético que sobreviva en su interior mejor que cualquier otra estructura esquelética. En la investigación de ADN antiguo, es la muestra de último recurso y de primera elección a la vez. Si existe ADN en alguna parte de un espécimen degradado, lo más probable es que esté allí. Los investigadores tomaron muestras del fémur del hombre de Talland primero. El intento fracasó. El material genético del fémur estaba demasiado degradado, fragmentado y atacado químicamente por el entorno de la turbera como para producir secuencias legibles. El fémur era un callejón sin salida. El hueso Petrois seguía siendo el objetivo, pero perforar el cráneo mejor conservado de la arqueología europea no era una decisión que nadie tomara a la ligera. Peter Deveros Damgaard y Morton Allen, del Centro de Geogenética de Copenhague, recurrieron a la mujer Key de Harold, un diente y una sección del hueso Petrois. Tras casi un año de trabajo de laboratorio, el diente arrojó un fragmento tan pequeño que no se podía descartar la contaminación, un 0,2% de ADN humano. Damgaard describió el rompecabezas genético como fragmentado en pedazos tan pequeños que no contenían información. El ADN de la mujer de Harold, concluyó, estaba fuera de nuestro alcance para siempre. Este es el obstáculo específico que hace que los cuerpos de las turberas sean diferentes de casi cualquier otro proyecto de ADN antiguo. La misma química que preservó los rostros borró los genes. Las turberas dieron con una mano y quitaron con la otra. La solución era la escala. Si los cuerpos individuales de las turberas no podían proporcionar secuencias genéticas limpias, aún se podía leer la población a la que pertenecían. Alanto y sus colegas reunieron conjuntos de datos no de cuerpos de turberas específicamente, sino de restos óseos de la Edad del Hierro en múltiples sitios de entierro en toda Dinamarca. Sitios donde el hueso se había conservado en condiciones menos hostiles para el ADN que el ácido PET. Aldeas de la Edad del Hierro, túmulos funerarios, sitios de cementerio en Jutlandia y las islas danesas. Miles de individuos, docenas de sitios. El registro genético de la población que colocó esos cuerpos en las turberas. El problema de la contaminación que había frustrado las extracciones individuales se volvió manejable a escala poblacional. Los patrones que desaparecían en una sola muestra degradada se volvieron legibles en cientos de muestras. La metodología que había fallado en el fémur del hombre de Toland tuvo éxito cuando se aplicó sistemáticamente en el mundo más amplio de la Edad del Hierro que había habitado. Lo que esa metodología arrojó no fue una nota a pie de página. Fue una revisión completa de quiénes eran realmente los escandinavos de la Edad del Hierro, de dónde venían y por lo que había pasado la sociedad que enterraba a sus muertos en el páramo danés antes de que se depositara el primer cuerpo en el agua. El ADN no describía a las personas que se esperaban encontrar. La premisa de trabajo, arraigada durante un siglo de arqueología de la Edad del Hierro, era sencilla. Los habitantes de Jutlandia eran antiguos escandinavos con raíces en la península desde tiempos inmemoriales, una población integrada al paisaje que habitaban. Los cuerpos en el páramo eran sus muertos locales, lugareños ejecutados, sacrificados y desechados por las comunidades que siempre habían vivido en ese lugar específico. La genética desmanteló por completo esa premisa. La población de la Edad del Hierro en Dinamarca no era un único linaje antiguo con raíces ininterrumpidas en el suelo de Jutlandia. Era el producto de al menos dos grandes migraciones prehistóricas que habían convergido,
se habían mezclado y superpuesto a lo largo de miles de años antes del comienzo de la Edad del Hierro. Quienes ahorcaron al hombre de Taland, quienes degollaron al hombre de Groal, quienes colocaron a la mujer de Olramos en el Pete, aún con sus ropas de viaje, eran descendientes de migrantes. La primera capa genética era neolítica, alrededor del 3660. C. La agricultura llegó a Dinamarca, llevada por comunidades agrícolas que se desplazaban hacia el norte a través de Europa. Estos agricultores reemplazaron o absorbieron a las poblaciones de cazadores-recolectores que habían habitado la península antes que ellos, y se convirtieron en la base genética de la población danesa. La segunda capa fue más drástica. Durante la Edad del Bronce, poblaciones de la meseta póntico-caspiana, las vastas praderas que se extienden al norte del Mar Negro, se desplazaron hacia el oeste y el norte a través de Europa en migraciones que el ADN antiguo ha rastreado con precisión. Portaban un perfil ancestral distintivo que transformó la composición genética del norte de Europa. Para cuando comenzó la Edad del Hierro, la población de Jutlandia ya portaba una ascendencia de meseta sustancial superpuesta a su base neolítica. El hombre de Taland, el hombre de Groal, la mujer de Olramos. Ninguno de ellos era producto de un antiguo linaje escandinavo inmutable. Eran el resultado vivo de migraciones que se remontan a la Edad del Bronce hasta las praderas de Asia Central. El registro genético lo confirmaba directamente. Los datos de los haplogrupos precisaron aún más el panorama. El haplogrupo I, presente en menos del 2% de las poblaciones escandinavas modernas, apareció en tasas significativamente elevadas en los yacimientos funerarios daneses de la Edad del Hierro. Varios haplogrupos comunes en el registro antiguo son raros o inexistentes en la Dinamarca actual. La composición genética de la población de la Edad del Hierro era notablemente diferente de la población que ocupa la misma geografía hoy en día. Las personas de las turberas pertenecen a un mundo genético que, a su vez, se ha transformado por nuevos movimientos y mezclas a lo largo de los siglos posteriores. La apariencia física se derivaba de la genética y rompía directamente con el estereotipo. La población escandinava de la Edad del Hierro no era la demografía uniformemente rubia y de ojos azules que la imaginería nórdica posterior proyecta hacia el mundo antiguo. El ADN antiguo indicaba una población con mucha más variación en la pigmentación. La coloración más clara fue aumentando durante la Edad del Hierro, pero los individuos más antiguos mostraban una gama más amplia. La imagen icónica de los antiguos nórdicos fue una simplificación posterior aplicada retrospectivamente a una realidad más compleja. Luego, la genética de la población y el estroncio se compararon, y la imagen resultante reescribió los supuestos fundamentales de la historia europea de la Edad del Hierro. La mujer de H. Dramo nació en la zona. Su genética lo confirmó, pero vestía textiles confeccionados con lana procedente de múltiples regiones escandinavas y pertenecía a una población que, a su vez, era producto de la migración continental. La mujer de Heraldsky se había criado en Dinamarca, tanto genética como geográficamente. Pero en sus últimos meses había viajado a una región volcánica a cientos de kilómetros de distancia, y el mundo de la Edad del Hierro al que regresó ya era antiguo, estratificado y lejos de ser un mundo cerrado. La sociedad que situó a estas personas en las turberas estaba conectada por toda Europa de maneras que nadie había previsto. El ADN de su población lo demostró. El estroncio en su cabello lo confirmó. Los textiles que vestían lo evidenciaron. Lo que albergaban las turberas
no era un remanso aislado que realizaba ritos misteriosos en los confines del mundo conocido. Era un nodo completamente integrado en una red que se extendía desde las escalinatas de Asia Central hasta las costas de Gran Bretaña. El PIT preservó la evidencia. El ADN finalmente la hizo legible. Ambas cosas eran ciertas simultáneamente. Siempre lo son. La violencia en las turberas danesas fue real, deliberada y forensemente legible a través de 2000 años de conservación. La garganta de Grollmann, cortada de oreja a oreja. El hombre de Taland, ahorcado con una cuerda aún anudada en su cuello. El brazo de la mujer de Holdo cercenado en el momento de su muerte, o cerca de ella. No fueron accidentes, no fueron ahogamientos, fueron ejecuciones llevadas a cabo con precisión y propósito por personas que sabían exactamente lo que hacían. El cuidado fue igualmente real e igualmente deliberado. Los ojos del hombre de Toland estaban cerrados después de la muerte. Su cuerpo fue colocado de lado en una posición que requería que alguien lo colocara allí con atención. El gorro de cuero permaneció en su cabeza. En un periodo en el que la cremación era la norma abrumadora para los muertos, su cuerpo intacto fue sumergido en el agua y dejado allí. Eso no es una eliminación. Eso exige una decisión sobre el significado y el merecido de esa muerte en particular. La última comida ritual los conecta aún más. Los restos de la trilla añadidos a las gachas del hombre de Taland reaparecen en el estómago del hombre de Graval. Una maleza que se desechaba habitualmente durante el procesamiento del grano está presente en dos individuos distintos a lo largo de más de un siglo. La repetición no es una coincidencia, es un patrón. Alguien en la Jutlandia de la Edad de Hierro comprendió que un tipo específico de muerte requería un tipo específico de última comida, y esa comprensión perduró a través de las generaciones. Tácito escribió que las turberas eran lugares de eliminación para los degradados y los desviados. Los cobardes se ahogaban bajo obstáculos lastrados. Los traidores eran sumergidos y olvidados. Ese relato ha moldeado la interpretación de los cuerpos de las turberas durante generaciones, y no es del todo erróneo. La ejecución y el entierro en turberas estaban conectados en el norte de Europa de la Edad de Hierro. Los registros escritos lo confirman. Pero Tácito era un romano que escribía sobre gente que nunca había conocido, traduciendo prácticas que no comprendía del todo al marco moral de un imperio que consideraba bárbaras a estas comunidades. Su relato es un punto de partida, no es un final. El registro arqueológico revela algo considerablemente más complejo. Se depositaron armas en las turberas danesas, calderos, adornos de oro, animales sacrificados, herramientas rotas. No eran desechos, eran ofrendas, objetos de valor colocados deliberadamente en el límite entre el mundo visible y lo que se entendía que yacía más allá. La turbera no era un basurero, era un umbral. Si las armas y el oro eran ofrendas, las personas depositadas junto a ellas requieren un marco interpretativo distinto al de la eliminación criminal. El cuidado mostrado al cuerpo del hombre de Toland no es incompatible con un sacrificio. Puede ser la evidencia más clara de ello. Un criminal arrojado al agua no tiene los ojos cerrados. Un sacrificio sí podría. La evidencia del estroncio añade la capa final. Tanto la mujer de Holderos como la mujer de Gerald Sare habían estado viajando antes de su muerte, moviéndose entre comunidades, existiendo en el espacio entre un mundo y otro. Figuras lineales, personas que no pertenecían completamente a la comunidad local, que no se habían asimilado, que llevaban la geografía de otros lugares en su cabello y su vestimenta. En muchas tradiciones rituales de diversas culturas humanas,
La figura elegida para el sacrificio se selecciona precisamente porque existe en un límite, ni completamente dentro, ni completamente fuera, más cerca del umbral que nadie. El boji era el umbral. Las personas colocadas en él pudieron haber sido elegidas porque ya se encontraban cerca de él. La ejecución criminal y el sacrificio ritual no son categorías mutuamente excluyentes. Una sociedad puede condenar a alguien y considerarlo sagrado simultáneamente. El pantano albergaba ambas posibilidades en el mismo cuerpo, en la misma cuerda anudada, en los mismos ojos cerrados. La ciencia hizo legible la violencia, no la simplificó. Nunca volvería a ese rostro. Los ojos cerrados del hombre de Talland, la barba incipiente en su barbilla, la leve expresión que detuvo a dos cortadores de Pitt en 1950 y los hizo buscar un teléfono. Ha sido el misterio más famoso de la prehistoria europea durante 70 años, conservado más allá de toda expectativa razonable y legible más allá de lo que el ojo humano podía ver. El estroncio en el cabello de la cuidadora de Harald la situó a cientos de kilómetros de su hogar en los meses previos a su muerte. La genética de la población de la Edad del Hierro reveló una sociedad ya moldeada por migraciones que nadie había previsto. Los textiles del cuerpo de la mujer de Olderos habían cruzado Escandinavia antes que ella. Lo que conservaron las turberas no fue un mundo cerrado de comunidades aisladas que practicaban ritos inescrutables en una oscuridad olvidada. Fue una Europa interconectada, ya antigua, compleja y dinámica, mucho antes de que nadie la dejara por escrito. El Pitt guardaba la evidencia. La ciencia la interpretó. Las preguntas que planteó aún no han terminado.